Gusto recibir y entrar en contacto con Eduardo Alcalá. Él es coordinador de evaluación y seguimiento de Fundar, usted ya ha escuchado aquí en Disyuntiva, de esta organización plural, independiente, apartidista, que está dedicada, entre muchas otras cosas, como organización civil, a verificar justamente la transparencia en la aplicación de recursos, de presupuestos, de todo este tipo de ayuda. Eduardo Alcalá hizo una investigación por parte de Fundar, con la colaboración también de Transparencia Mexicana, sobre qué hay y hacia dónde fueron estos recursos. Desafortunadamente, lo que han encontrado no es muy halagüeño y por eso entramos en contacto directo con él. Eduardo Alcalá, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás en este día? Bueno, pues justo como comentas, este fue un esfuerzo que hicimos entre Transparencia Mexicana y Fundar, un poco para intentar hacer un corte de caja con los datos oficiales que hay sobre los recursos públicos, y pues también nos pusimos un poco a investigar qué ha ocurrido con los recursos privados. Y bueno, en general el informe que comenta se divide en tres grandes secciones. Uno tiene que ver con recursos públicos, otro con aportaciones extraordinarias y el otro con recursos privados. Sobre el primer tema, nos llama mucho la atención cómo ha sido el asunto de estar modificando información en las plataformas oficiales. Todavía no podemos tener un dato concreto que nos permita saber a un año cuál es el ejercicio de estos recursos, ¿no? Hace unos días el micrositio Fuerza México de Transparencia Presupuestaria tuvo una actualización sobre los datos en donde lo que planteaba es que de los 38,000 millones de pesos que fueron aprobados para la reconstrucción, hay un 35% de ejercicio de estos recursos. 35 apenas. Sectores en los que se ha concentrado la mayor parte de recursos aprobados, pues es el sector educativo, el sector vivienda y el sector de monumentos históricos. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es que al final del día estas cifras absolutas no permiten conocer cuál ha sido el proceso y el alcance de los objetivos para poder hacer una valoración de los resultados a 12 meses del proceso de reconstrucción. Entonces, las bases de datos tienen movimientos en la información y no necesariamente nos están dando respuestas a interrogantes muy básicas. ¿Cuántas personas siguen sin recibir ningún apoyo? ¿Cuántas personas siguen viviendo en la calle? ¿Qué está ocurriendo en localidades en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos? Entonces, si al final del día, 12 meses, una valoración general que permite decir este informe es que no tenemos los datos suficientes para saber qué ha ocurrido claramente con el proceso de reconstrucción, Jorge. Preocupante, Óscar, 35% apenas entonces en el ejercicio de los recursos. Ayer escuchábamos al presidente Peña Nieto decir que ya el 100% de las escuelas están trabajando, que se han entregado todos los apoyos comprometidos. Sabemos todos los problemas que hubo a través de estas tarjetas de Bansefi, muchas dudas, depósitos que se hacían menores a lo que se había comprometido, en fin, pero está también el lado de todos esos donativos que recibieron muchas organizaciones social civiles, humanitarias supuestamente, de las cuales hay mucha opacidad, hay muchísima ambigüedad, e incluso a través, como comentan ustedes, de el Servicio de Administración Tributaria. Es poco lo que se puede saber, comentan ahí en este informe, si mal no recuerdo, se sabe cuál es el monto de lo que recibieron estas organizaciones, pero no sabe a dónde fue a parar, quién lo recibió exactamente, y además el SAT les da más tiempo a estas organizaciones para que traten de aclarar esto. Eduardo, platícanos de ello, por favor. Pues mira, sobre esto lo que nos puso enfrente los sismos del año pasado es poder identificar muchas oportunidades para mejorar en términos de lo que implican las donaciones privadas y la filantropía en este país, sobre todo en términos de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Efectivamente, el SAT ha hecho un esfuerzo por recabar información de algunas de estas donatarias, sobre todo en las 5 principales, ¿no? Como dice el estudio, pues la Cruz Roja,
Fundación Carlos Slim, el Fideicomiso Fuerza México, que además ha tenido un proceso como de seguimiento mucho más estructurado, la Fundación Bancomer y Fomento Social Banamex, pero no son las únicas. Ha habido otras donatarias y otras organizaciones que han recibido recursos porque durante la fase de emergencia y los días y meses posteriores al sismo, pues en medios de comunicación estuvieron saliendo que se iban a donar muchos recursos de los cuales no necesariamente se tiene información. Una cosa es conocer el origen de los recursos, pero otra muy importante es conocer el destino y los resultados que están alcanzando estos recursos y tener claros cuáles son los procesos para la selección de iniciativas o de acciones concretas que se van a implementar con esos dineros. Y eso todavía no es posible entenderlo con la información que actualmente está disponible. Entonces sí, creemos que es una oportunidad importante para establecer lineamientos generales que abonen a tener mayor claridad en los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, para que pues no haya tantas preguntas también sobre los recursos públicos, sobre los recursos privados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente esa es una de las conclusiones a las que llegamos, Jorge. Sí, hay una referencia ahí, por ejemplo, que de más o menos 580 organizaciones, si no me equivoco, que recaudaron fondos. Algunas de ellas ya entregaron la totalidad de esos recursos destinados, pero hay 224 que tienen ahí algunas cosas por aclarar. 70 me parece no han entregado nada o no se sabe si ya se entregaron. ¿Hay una diferencia o puede ser, Eduardo, suponiendo sin conceder o dándoles el beneficio de la duda, como se dice, que simplemente esto no se haya reportado o simple y sencillamente estas organizaciones están pues jineteando esa lana, ¿no? Prácticamente, porque puede ser que haya el desfase también, quiero pensar, ¿no? Dándoles, como te digo, el beneficio de la duda, que lo que falta son los reportes, aunque claro, ustedes mismos, tú has hecho esta puntualización muy clara de que hay mucha ambigüedad, donde se dice se entregó a comunidades, se entregó a damnificados, se compraron materiales, se compraron alimentos, pero no hay específicamente, digamos, facturas, nombres, fechas, lugares. Eso es lo que falta mucho por aclarar a estas organizaciones, entiendo, Eduardo. Y sí, como dices, pensando en el beneficio de la duda y pensando en que frente a una emergencia nadie tendría que actuar de mala voluntad y mucho menos con los recursos y las necesidades de las personas, lo que creemos es que también hay muchas donatarias que no necesariamente están registradas y que es ahí en donde más bien se tienen que poner los candados y avanzar hacia mecanismos regulatorios que permitan, si bien a lo mejor con otro tipo de mecanismos o de procesos para que rindan cuentas, pero el asunto es que sí se necesita tener mayor información sobre esto, porque al final del día tampoco nosotros estamos diciendo que hayan hecho un mal uso de los recursos, lo que estamos pidiendo es que de alguna forma se pueda conocer a dónde fueron dirigidos esos recursos, a qué proyectos, y sobre todo el poder conocer si las personas estuvieron recibiendo algún tipo de beneficio en función de sus necesidades. Entonces, en términos de recursos públicos, la obligación es muy concreta. Se necesita transparentar y se necesita rendir cuentas sobre todos los recursos aprobados, sobre todos los recursos ejercidos. En términos de los recursos privados, lo que hay que hacer es avanzar hacia cómo poder tener un esquema mucho más completo que nos permita tener tranquilidad para justo no tener estas sospechas o este tipo de preguntas e interrogantes, claro, que pueden ser resueltas con respuestas muy concretas sobre cuánto se gastó, a dónde fue y quiénes están recibiendo esos recursos. Exacto, protocolos, mecanismos claros necesitamos en la sociedad para justamente que esa solidaridad que siempre surge, que siempre se da, que es muy palpable y se dio nuevamente el año pasado como se dio en el 85, pues siga fluyendo y no la desconfianza acabe al rato terminando con ese ánimo de dar, porque ya la gente diría, no, pues si doy despensa se la acaban por ahí robando, la acaban vendiendo, y si doy dinero entonces pues se acaba desviando y terminando quién sabe dónde. Hay, entiendo por parte de la OCDE, una propuesta de mecanismos o protocolos para avanzar en este sentido, Eduardo.
nivel internacional que se tendrían que tomar en cuenta para conocer otras experiencias y cómo se ha podido resolver este tipo de procesos en donde pues claramente en otras latitudes no necesariamente hay tanta pues por llamarla de alguna forma opacidad sobre este ejercicio, ¿no? Entonces lo que esperamos es que a partir de estos informes que diversas organizaciones estamos poniendo sobre la mesa para hacer un corte de caja sobre los recursos, pues estas organizaciones las invitamos a que den a conocer y a transparentar cómo ha estado ejecutando sus acciones, porque consideramos que todos tenemos que sumar para un proceso como este, y más a 12 meses y por lo que falta, ¿no, Jorge? Claro que sí, Eduardo, pues excelente labor de fundar, de transparencia, la tuya también, porque pues hay que destacar este trabajo para que a fin de cuentas la sociedad esté tranquila, que esos donativos, que esa ayuda que está dando llegue a donde tiene que llegar, sobre todo hoy que vemos a un año todas las carencias que siguen padeciendo muchos de esos damnificados. Muchísimas gracias por esta comunicación, Eduardo, y muchísimas gracias por su labor y su trabajo. No sé si quieras añadir algo más. No, pues un agradecimiento y pueden consultar el informe en la página de Fundar y en la página de Transparencia Mexicana. Muy buen día, Jorge. Así es, muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo y felicidades realmente por tu labor. Las organizaciones civiles como Fundar son las que ponen el dedo en la llaga y sobre las que hay que estar difundiendo su trabajo y elogiándolo. Vamos a hacer un pequeño corte, amigos, continuamos.